Puntualmente, entonces, la clase del día de hoy vamos a revisar ya la unidad 2. La unidad 2 nos dice manejo de lo que tiene que ver con hojas de cálculo. Básicamente vamos a trabajar, como les mencionaba, de aquí en adelante vamos a trabajar con Excel, ¿no? La unidad 2 es una unidad sumamente básica. Es como que empezamos Excel desde cero. Y obviamente, como está determinado así, lo vamos a manejar así. Entonces, es una unidad sumamente básica. Vamos a ver cosas que yo sé que ustedes ya lo saben. Entonces, aquí vamos a ir de un poquito más rápido. Y este es el fundamento para lo que ya viene en la unidad 3, donde hay cosas ya un poco más específicas en cambio. Ahí ya necesitamos, obviamente, todo lo que sabemos en cuanto a Excel. Bueno, voy a empezar a compartir. Primero vamos a ver la información del fundamento teórico. Bueno, de los archivos que les compartí, vamos a empezar revisando el que nos dice el PDF, que nos dice el entorno de Excel, que es el que se está visualizando, asumo, ¿no? Ese es el que están viendo. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, como les dije aquí, prácticamente empezamos desde cero el Excel, ¿no? Empezamos desde lo básico. Yo sé que ustedes ya lo conocen, el acceso a Excel, la descripción del entorno. Sabemos una pequeña definición de Excel, es un programa informático creado por la empresa Microsoft, el cual es un programa que nos permite realizar actividades y operaciones tanto estadísticas, financieros y contables. Esa es la orientación del Excel, ¿no? Cuando queremos manejar ya problemas de tipo estadístico, problemas financieros, problemas contables, obviamente ahí utilizamos la hoja de cálculo. Está publicado también en el aula virtual un video. Les puse un video en donde está justamente esta parte de introducción, ¿no? Donde están los elementos principales, las partes principales de la ventana de Excel, todo eso. Bueno, ahí tienen ustedes ese apoyo. Definiciones totalmente concretas, ¿no? Para hablar ya con, digamos, con precisión y dentro de los términos que maneja el Excel. ¿Qué es un libro de trabajo? Yo sé que esto de pronto, o sea, lo vamos manejando, pero a veces no manejamos los términos correctos, ¿no? Entonces, he puesto esta parte. Un libro de trabajo es el archivo. Cuando nosotros abrimos el Excel, por defecto ya tenemos un libro de trabajo. Entonces, cualquier archivo de Excel lo manejamos como un libro de trabajo. Dentro del libro de trabajo, bueno, los libros de trabajo en Excel tienen la extensión .xlsx. Esa es la extensión con la que se manejaba ya en las últimas versiones de lo que tiene que ver con este programa. Un libro de trabajo está formado por una o varias hojas. Entonces ahí nosotros ya podemos ir aumentando hojas, podemos ir disminuyendo. Es lo que vamos aumentando o disminuyendo en la parte inferior, ¿no? De acuerdo al selector. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Ya básicamente el entorno de trabajo es una cuadrícula. Y acá en Excel, como ya sabemos, manejamos el término de filas y columnas, ¿no? ¿Qué es una columna? Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente. El concepto de columna lo asociamos con la parte vertical y por lo tanto está asociada a una letra, ¿no es cierto? Está asociada a una letra. Fila, en cambio el otro término, la fila se enumera desde 1 hasta 1.000.000 tanto y a esta la asociamos de manera horizontal. La fila va a manejar un número, ¿no es cierto? Esto ya lo tenemos claro, con todo hacemos hincapié en eso. Columnas lo asociamos con letras y las filas las asociamos con números. La intersección de una columna y una fila se denomina celda, ¿no? Entonces ahí ya va, digamos así, cada cuadrito, cada celda
viene a ser la intersección de una fila y una columna. Por lo tanto, se las identifica de esa manera, ¿no? Las identificamos con la letra de la columna y el número de la fila. Otro criterio también importante es el criterio de rango. ¿Qué es un rango? Es un bloque rectangular de una o más celdas que se trata como una unidad, ¿no? Cuando nosotros ya enmarcamos un conjunto de celdas, ahí estaríamos tomando en cuenta ya un rango de celdas. A eso lo podemos manejar como también como un solo nombre, que es justamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, conceptos básicos, como les dije, para tener sumamente claro los términos que utilizamos en Excel. Libro, utilizamos columna, fila, celda, rango. Esos son los términos que debemos manejar. Bueno, yéndonos ya a la parte un poquito más práctica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a manejar en primera instancia? Vamos a manejar este criterio de las referencias. Aquí vamos a manejar, o se ha manejado comúnmente, dos tipos de referencias, las referencias relativas y las referencias absolutas. ¿Dónde manejamos referencias absolutas? Que es la parte ya, digamos, que difiere. Una referencia relativa es cuando comúnmente hacemos una fórmula y lo que hacemos es arrastrar, ¿no? Para que se aplique la misma fórmula en el resto de elementos. Esa es la ventaja del Excel, digamos así. Solo hago una vez la fórmula y de ahí lo puedo arrastrar. Ya. Esa es una referencia relativa. Es lo común que hacemos, ¿no es cierto? En cambio, una referencia absoluta es cuando ya fijamos la celda. Este término también se ha utilizado mucho, ¿no? El de fijar la celda. ¿Con qué tecla fijamos una celda? A ver. Con F4. Ingeniero, ingeniero, una pregunta. ¿Usted está proyectando esas diapositivas? Sí, estoy proyectando. ¿Sí están viendo? A mí Se no ve me una sale. ficha de alineación y Sí. esa es la única que sale. Ajá, solo eso se ve. A ver. Pensé que era mi pantalla que se... A ver, voy a proyectarles de nuevo. Sí, está bien que me digan, a ver. Están con las otras. Ya voy a proyectar de nuevo. Ya, ahí sí se ve. Ya, ahí se están viendo entonces estas. Sí, referencia, sí. Ya. Listo. Bueno, lo que hicimos fue esto, ¿no? Ya pasamos esta parte de conceptos básicos. Estamos justamente en esta parte de referencia, las referencias relativas y las referencias absolutas. Ahí estamos. Listo. Bueno, la referencia absoluta, como lo decíamos, es cuando aplicamos este término de fijar, ¿no? Fijamos la celda. ¿Cuándo fijamos la celda? Cuando quiero que un valor permanezca constante. Como les preguntaba, ya me respondieron. Entonces, aquí utilizamos la tecla F4, ¿no? Entonces, aquí utilizamos la tecla F4 para fijar la celda. Bueno, justamente ya vamos a hacer un ejercicio para manejarlo más prácticamente. Ya. Aparte de esta situación de las referencias, vamos a manejar también el criterio del cuadro de nombres. Esto, como nos dice aquí, es manejar nombres a un rango, ¿no? También puedo poner un nombre a una celda. Por lo general, la celda, el nombre de la celda, como ya vimos, está formado por la letra de la columna y el número de la fila. Pero de pronto puedo también ponerle un nombre particular, digamos así, que es justamente lo que vamos a ir viendo. Ya vamos a ver en qué nos va a ayudar esa situación. Y cuando manejamos nombres a rangos, a celdas, debemos también trabajar con el administrador de nombres. ¿Qué es esto del administrador de nombres? Es básicamente en donde podemos ir
poniendo el nombre, podemos cambiarlo, quitarlo. Es decir, como la palabra lo dice, podemos administrar este criterio de los nombres. Bueno, esto es lo que tenemos en la parte de introducción. Pasemos al Excel, que aquí lo vamos a ir haciendo de manera práctica y un poquito más rápido. En los archivos de Excel también tenemos dos, ¿no? Vamos a utilizar el que nos dice referencias nombres. Entonces vamos a utilizar ese. Les voy a compartir. Ya, estoy apuntando entonces a ese primer archivo, ¿no? Que nos dice referencias nombres, que es la práctica número 1. Si están viendo este archivo, ¿no? Sí. Sí. Ya, bueno. Algo para empezar, como decir, a calentar motores en la parte del Excel. En esta primera parte tenemos ciertos cálculos matemáticos, ¿no? Esto simplemente como una pequeña introducción. Ustedes van a completar esa tabla. Simplemente lo que queremos es ir aplicando la operación que tenemos en base a estos dos datos. Entonces, sumamente las operaciones básicas, ¿no? Pero en función de las celdas. Por decir algo, aquí la operación me dice A menos B. Entonces apunto a mi celda A menos lo que tengo en B, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el criterio en esta tabla. Por ejemplo, acá tengo al cuadrado. ¿Cómo manejamos al cuadrado? El valor de A. ¿Cómo elevo al cuadrado ese valor? Multiplicándole por el mismo valor. Ya, esa es una forma. Si no quiero multiplicarlo por el mismo valor, hay que aplicar la función potencia, a eso voy. Pero no, todavía la fórmula no, la función no, sino el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? La punta de flecha. ¿Sí han visto esa, sí han manejado, no? Sí, sí, ingeniero, sí. Ya. Entonces, ahí manejamos la punta de flecha por teclado, ¿no? Si no lo encuentran rápido en el teclado, código ASCII al 94. Al 94, ahí nos aparece esta punta de flecha. Eso le estoy diciendo. El valor elevado a, entonces ahí en este caso tengo que ponerlo 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Ahí estaría elevando ese criterio. Damos Enter y nos sale el valor. Para no utilizar todavía ninguna función, ¿no? Todavía no, porque esto también lo podría hacer con la función potencia, pero solo vamos a manejar operación. ¿Sí está claro eso? Bueno, ustedes completan ese cuadrito, que es simplemente manejar la operación que nos dice. Ustedes ingresan también luego otros datos y vamos viendo cómo reacciona, ¿no? Simplemente esa situación. Bueno. Vamos con la otra parte. Vamos entonces ahora sí con la parte de las referencias. Para que quede sumamente claro. Yo sé que esto lo han manejado, esto lo tenemos claro, pero para que quede totalmente claro, vamos a manejar como un ejemplo. En el primer ejemplo vamos a tomar en cuenta las referencias relativas. Ya, ¿cuándo tengo una referencia relativa? Cuando en este caso, por ejemplo, quiero calcular el promedio de este listado de estudiantes. Quiero calcular el promedio, ¿no? En función a las dos notas parciales que tenemos ahí. Vamos a trabajar en función solo de operaciones. Todavía no manejamos funciones. Yo sé que con una función lo hacemos de la misma forma. Ya. El promedio simplemente lo manejamos, ¿no? La suma del parcial 1 más el parcial 2 dividido para 2. Ya. La operación.
Obviamente que lo mismo que hice para el estudiante A, tengo que hacer para el resto de estudiantes, ¿no? Pero no en el sentido de otra vez escribir la fórmula. Eso lo tenemos sumamente claro. ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos Arrastrar. la opción de arrastrar, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos sumamente claro. Y tenemos el promedio de todos esos estudiantes. Listo. Aquí entonces, como vemos, las celdas se adaptan a las celdas que tienen que tomarse en cuenta para hacer la operación. Eso está bien, ¿no? Entonces, ya. Este criterio de aquí es entonces una referencia relativa. Cuando yo arrastro y automáticamente las celdas se adaptan justamente a las celdas que se deben multiplicar. Esa es una referencia relativa. La referencia absoluta, como también ya tenemos en mente, en cambio, cuando debemos fijar un valor. A veces nos pasa y nos ha pasado mucho, ¿no? Me incluyo. Que simplemente hacemos ya la primera fórmula y de ahí arrastramos. Y ahí vemos que de pronto nos empiezan a salir una serie de cuestiones que están mal. Entonces, de pronto ahí me doy cuenta que debía fijar alguna celda o debía aplicar algo antes de arrastrar. Bueno, vamos a tomar en cuenta este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dice, queremos calcular la proyección de un aumento de sueldo en relación a un porcentaje. Ya, aquí tenemos el salario actual. Quiero calcular este salario con un incremento del 10% y luego con un incremento del 20%. Bueno, ¿cómo manejamos eso? Obviamente en la primera aquí voy a ejecutar una operación, ¿no? Ya. Quiero encontrar el aumento del salario. Bueno, acá tengo, si se dan cuenta, también tengo mis porcentajes, ¿no? Para trabajarlo todo en términos de celdas. Voy a hacer la operación, llamemos así, más larga. Igual puedo esto hacerlo de una manera más rápida, pero vamos a hacerlo para que se vea en sí la fórmula. Bueno, quiero encontrar el incremento, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hago? Este valor más este mismo valor multiplicado por, en este caso, el 10%, ¿no? Como les dije, estoy haciendo por la forma más larga, digamos así. Aquí, en esta multiplicación, ¿qué estoy haciendo? Encontrando el incremento. Estamos encontrando el porcentaje, ¿no es cierto? Estamos encontrando en este caso el 10% de este valor. Y luego, al sumarlo a este valor, entonces ahí estoy encontrando ya el incremento. ¿No es cierto? Ya. Lo común, entonces, ya tengo la fórmula y de cierta manera, digamos así, veo el resultado. Y lo primero que se nos vendría a la mente es justamente hacer esto, ¿no? Ya. Y ahí es cuando nos aparecen, como les comentaba, aparece este valor. Entonces, eso me indica que obviamente no hay que arrastrarlo, ¿no? Ya. Exacto. Aquí debemos tomar en cuenta que cuál es el valor que debe quedar fijo. ¿Cuál es el valor que debo fijar? Primero, sí. ¿Cuál? Dale. Ah, el valor que debemos fijar va a ser ¿cuál? El porcentaje, ¿no? Entonces, este valor es el que va a quedar fijo, el 10%. Como lo estoy haciendo a través de una celda, entonces la celda donde está el 10% es A20. Simplemente, ustedes ya saben eso, ¿no? Nos ubicamos en la celda y presionamos F4, como dijeron. Presionamos F4. ¿Qué sucede? ¿Qué aparece? Nos aparecen esos símbolos, ¿no? El símbolo de dólar. Cuando vemos una celda que tiene este símbolo de dólar, significa que la celda no se va a mover en el momento que se la arrastre. Esa celda va a permanecer obviamente fija, ¿no? Esa celda va a quedar fijada.
Como vemos aquí yo tengo los dos símbolos. Estoy fijando fila y estoy fijando columna, ¿no? Estoy fijando fila y columna. Por lo general se maneja así. Siempre vamos a manejarlo así. Hay ocasiones en que solo necesito fijar la fila. Hay ocasiones en que necesito solo fijar la columna. Pero por lo general, si quiero que el valor permanezca fijo, tanto en fila y columna, debe quedar en este aspecto. Si quiero quitar la referencia, sigo pulsando F4, ¿no? Seguimos pulsando F4. Saco la referencia. Esa sería la forma. ¿Cómo ponemos la referencia? ¿Cómo sacamos la referencia absoluta? Bueno, eso ustedes ya lo saben. Listo, entonces, una vez que ya está con la referencia ese valor, entonces ahora sí podemos arrastrarlo, ¿no? Pues ahora sí lo arrastramos y de cierta manera, ahora sí obtenemos los resultados correctos. Cada uno de estos se va aplicando solo con el 10%. Este valor permanece fijo, ¿no? Listo. Un ejercicio sumamente pequeño. Ustedes completen con el 20%. Un ejercicio sumamente pequeño, sumamente rápido para entender lo que es una referencia relativa y lo que es una referencia absoluta. ¿Sí estamos? Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, lo van mencionando, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente. Pasamos al criterio de asignar nombres. O sea, aquí lo que vamos a hacer es, digamos, no voy a utilizar la forma normal de nombrar a una celda. Entonces, como vemos, por ejemplo, esta celda, la que tenemos ahí, la voy a enmarcar. Esta celda, ¿qué celda viene a ser? Esta está en la columna A y fila 5. Entonces sabemos que esa celda la podemos referenciar como A5, ¿no? Entonces, ese sería el nombre de la celda. Como vemos acá, entonces la celda en su forma normal la podemos llamar como A5, pero también la podría poner un nombre, que es lo que vamos a hacer con este otro ejemplo, con la parte celeste, ¿no? Ya. Esta en su forma normal está en ¿qué celda? Acá vemos, ¿no? En el cuadro de nombres. Está en la celda B5. Este 20 está en la celda B5. Si yo no quiero utilizar ese valor, esa referencia a la celda, la puedo poner un nombre directamente aquí en el cuadro de nombres. Y voy a ponerle, por decir algo, para que se vea, ¿no? Voy a ponerle edad, por decir algo. Entonces, escribo acá en el cuadro de nombres, escribo una palabra, un nombre. Y le doy un enter. Ya. Entonces, ahora a esta celda se la va a mencionar o se le va a reconocer como edad. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia en otra parte a esa celda, yo tengo aquí directamente, me aparece ya edad. Entonces, a esta edad puedo, por decir algo, multiplicar por 10. Que es lo mismo, ¿no? 20 por 10, 200. Pero aquí no he utilizado el nombre común de la celda, sino he utilizado el nombre que le acabo de poner. ¿Sí estamos? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Listo. Entonces, ese criterio podemos aplicarlo no solo a celdas, ¿no? Sino podemos aplicarlo también a rangos. Es decir, todo un rango lo puedo poner un nombre. Justamente vamos a hacer eso con la parte de acá abajo. Ya. Establecer nombre a rangos. Nos dice 1. Seleccionemos desde la fila, bueno, ahí es desde la A58 hasta la A67, ¿no? Ahí está mal esa instrucción. En todas
O bueno, no, vamos haciendo tal cual nos dice. Seleccionemos desde la A55 hasta la A60 y le ponemos el nombre de práctica 1. Ya, entonces voy a seleccionar, en este caso voy a seleccionar desde la A58. Voy a seleccionar todo el rango en primera instancia. Selecciono todo el rango. A todo este rango le voy a poner un nombre. Vamos a utilizar otra forma. Podría ponerlo acá directamente. O también vamos a manejar este criterio. Nos vamos por la opción fórmulas. Y acá vemos nombres definidos. Entonces aquí utilizamos asignar nombre. Y nos aparece esta ventana. Aquí yo le asigno un nombre. Entonces le voy a poner a esto datos 1. Creo que ya estaba datos. Voy a cambiar otro nombre. Voy a ponerle valores 1. Ah, no, me dice con el nombre práctica 1, ¿no? Entonces pongámosle práctica 1. Práctica 1. Ya. A todo este rango, ¿no? Aquí ya no estoy poniendo solo a una celda, sino le estoy poniendo a todo el rango. Simplemente aceptamos. Listo. Obviamente no veo nada, ¿no? Internamente sé que se puso un nombre a esta parte. En estas celdas poner la suma de práctica 1. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Yo quiero sumar toda esa columna. Entonces voy a aplicar la función suma y puedo enmarcar, ¿no? Pero aquí también podría hacer esto. Entonces, llamo a práctica 1. Entonces mi función me quedaría de esta manera. La suma de práctica 1. Práctica 1 es todo el rango, ¿no? Como vemos ahí, ya digamos así, no tengo la necesidad de poner desde qué celda hasta qué celda, ¿no? Sino estoy trabajando en función a su nombre. Igual me va a dar el resultado. Es lo mismo que hacer esto, ¿no? Suma de el rango. Acá estoy utilizando el nombre y acá estoy utilizando, en este caso, todas las celdas, ¿no? Podemos manejarlo así. Bajo este criterio, entonces, yo puedo ir poniendo a partes de mi documento, puedo irlo poniendo nombres específicos, ¿no? Por lo general, esto es una buena idea cuando ya trabajo con documentos un poco extensos, en donde voy a necesitar un resultado para hacer otra operación. Entonces, a ese resultado le pongo un nombre y lo utilizo, ¿no? Para hacer otra operación. Ahí es recomendable utilizar esta situación de los nombres y los rangos, poner nombres. Bueno. Simplemente acá podemos ir marcando, esa es la idea, ¿no? Vamos marcando, por ejemplo, en práctica 3, a este rango asimismo lo voy a marcar todo para hacer de nuevo. Y trabajamos con fórmulas, asignar nombre, le asignamos un nombre, en este caso sería práctica 3. Ya, entonces, en este caso los rangos tengo práctica 1, este rango se llama práctica 1, este otro rango se llama práctica 3. Y puedo hacer operaciones ya utilizando los nombres. Bueno. Acá tengo un ejemplo en donde vamos a manejar el criterio, ¿no? De ir trabajando tanto sin nombres como asignando nombres. Bueno, vamos a hacerlo rapidito, ya tenemos claro la idea. Es el detalle de una factura, ¿no? Primero lo vamos a trabajar de la forma normal, digamos así. Entonces aquí simplemente para calcular el subtotal sería este valor multiplicado por este valor.
Ahí arrastramos para calcular el total. Voy a irlo haciendo la suma de estos valores. Ya, listo hasta ahí. Bueno, acá en cambio vamos a manejarlo con asignación de nombres. Entonces, en primera instancia, a todo este rango lo voy a manejar con un nombre. Entonces, obviamente lo pongo como nombre precio, ¿no? Aceptamos. Y a este otro rango también lo voy a manejar y lo ponemos cantidad. Aceptamos. Acá vamos a trabajarlo en términos de los nombres. Entonces aquí puntualmente sería que vamos a trabajar con precio que Por cantidad. a cantidad. Y acá trabajamos es con las palabras, digamos así, ¿no? Trabajamos con los nombres. Si se dan cuenta, ahí estamos estableciendo, como decir, la diferencia. Acá trabajábamos con celdas, en cambio acá trabajamos con, en este caso, con los nombres de los rangos. Y de la misma forma manejamos el criterio, ¿no? Listo. Obviamente tenemos que llegar a los mismos resultados, ¿no? Ya sea utilizando celdas o ya sea utilizando nombres a los rangos. Acá a este otro también tendría que ponerle un nombre, a este otro rango, subtotal. Y el total aquí sería, como ya lo hicimos allá, a la suma de subtotal. Algo importante, ¿no? Debemos también ir tomando muy en cuenta qué nombres vamos poniendo, que no se repitan, obviamente no va a coger nombres repetidos. Y siempre vamos a poner un nombre adecuado, ¿no? Para que se nos haga más fácil poder trabajar con esa parte. Listo. Si por alguna situación queremos quitar la referencia, queremos quitar el nombre, entonces nos vamos acá a esta opción, administrador de nombres. Aquí se van a ir creando todos los nombres que hemos puesto en todo el libro, es decir, en todas las hojas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí aparecen todos los que están en todo el libro. Y aquí podemos ir ya modificando o podemos ir eliminando. Entonces, esta caja del administrador de nombres me da esa opción de poder ir aumentando, es decir, creando más referencias, o podemos modificar o podemos eliminar los que ya hemos ingresado. Esto entonces en cuanto al manejo de la caja de nombres. Ya. Esto sería puntualmente la clase de hoy. Está planteado este ejemplo. Con todo lo que esté por resolver, ustedes lo van resolviendo. Y en la clase siguiente, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo dicen para poner en claro, ¿no? Ingeniero, ese Excel está en la plataforma, ¿no? Todo esto está en la plataforma. Todo esto está en la plataforma. Bueno. Esto entonces como un primer criterio, como les dije, esto es básico, ¿no? Esto es el Excel básico. Hay cuestiones que ustedes ya lo saben, por lo tanto, entonces estoy yendo un poquito más rápido. Y en función al tiempo, vamos a quedar hasta ahí. Bueno, voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, eso entonces como la primera parte ya de este criterio de Excel, ¿no? De aquí en adelante solo vamos a ir trabajando Excel, cualquier situación, igual la próxima clase de pronto ahí igual hacemos una retrospectiva de la clase. Bueno, en función al tiempo y para poder cumplir con la tarea que está estipulada, ¿no?
les voy a habilitar en el aula virtual, les voy a habilitar el cuestionario. Es un cuestionario de 5 preguntas. El tiempo establecido son 10 minutos. Más o menos deben fijarse, no demorarse más de 2 minutos por pregunta. Aquí he tomado en cuenta ciertas consideraciones que nos han dicho que apliquemos ya en los exámenes. Ya. 1. La navegación por las preguntas va a ser secuencial. ¿Qué significa? Que no pueden saltarse o no pueden ir, digamos, de una pregunta luego se saltan todo eso, no, tienen que ir en orden. Si no saben una pregunta, ya la dejarían sin contestar y no pueden retroceder. Esas son las condicionales que se van a aplicar en los exámenes parciales. Como les dije, este es como un repaso, ¿no? Este es como un repaso a lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, una regla. Las preguntas se las tiene que ir resolviendo de manera secuencial. Más o menos, fíjense, máximo 2 minutos por pregunta. No hay reloj, ¿no? O sea, que les diga 2 minutos y automáticamente la otra pregunta. Pero ustedes vayan tomando en cuenta esa referencia de tiempo. Si no saben una pregunta y la dejan en blanco, no pueden retroceder luego para contestar. Entonces aquí hay que ir manejándolo así. En este caso son preguntas solo de escoger la respuesta, ¿no? Ahí tienen las 4 opciones y ustedes escogen la respuesta. Creo que es el tiempo más que suficiente para que puedan leer bien y escoger la respuesta. Bueno, voy a habilitarles. Se me cerró la sesión. Voy a abrir de nuevo para ya que ustedes vean el cuestionario. Estoy abriendo el cuestionario, estoy entrando al aula virtual. Igual ustedes vayan accediendo al aula virtual, ¿no? Vayan accediendo al aula virtual, los que no estén. Hay que ingresar al aula virtual. Voy a cambiar un parámetro del tiempo porque ya se va a cumplir casi el tiempo. Un ratito hasta cambiar eso. A ver, Profesor, dígame. entonces el tiempo corre desde que usted abre la asignación o cuando nosotros comenzamos a hacer la lección. Cuando ustedes empiezan a hacer la lección, ahí corren los 10 minutos. Gracias. Es que, Profesor, ingeniero, pero hay que hacer- en ciertas ocasiones el tiempo solamente no es que usted asigna 10 minutos y uno a partir de que usted ya puso la hora, solamente nos queda poco tiempo. A partir de que ustedes empiezan a hacer, corre los 10 minutos. Lo que estoy corriendo es un poco más de tiempo para... Ah, porque ok. estaba que se cerraba 2:15. Entonces estoy abriendo un poco más de tiempo. Ya. A ver, actualicen la página, el aula virtual.
en la sección de comprobación de la unidad 1, ahí está lección unidad 1. Ya debe estar visible. Sí, ya sale. Ya. Entonces, ahí hay unas instrucciones, ¿no? Dan un clic ahí. Ya. Lo que les decía, ¿no? Son 5 preguntas, una sola respuesta por cada pregunta, obviamente. Son 10 minutos. Si se pasan de los 10 minutos, automáticamente se cierra y se envía con lo que ustedes hayan contestado. Lo que les dije, la navegación tiene que ser secuencial. Si no saben una pregunta, lastimosamente, como decir, ya no pueden regresar de nuevo a contestarla. Y como les pongo más o menos el tiempo por cada pregunta sería 2 minutos, ¿no? Es tiempo más que suficiente. Es muy sencillo. Esto es más que todo una práctica. Y si han repasado, se les va a hacer muy sencillo. Bueno. Intentos Profesor, ¿hasta permitidos cuándo se la puede hacer? en este momento. Ya, Hasta las entonces, 12:25, ¿no? ingresen. Ingresen ya, por favor. A partir del momento que ya les visualiza el cuestionario, tienen los 10 minutos. Entonces, a partir de ese Profesor, momento, disculpe, corre los 10 entonces minutos. es Dígame. ahorita que estamos en Zoom. Sí, todavía estamos en Zoom. No, me refiero a que la lección se la hace ahorita que estamos en Zoom. Sí, o sea, empiecen a hacer, empiecen a Ah, hacer. listo. Ya. No sé, ¿alguien tiene algún problema? ¿Todos ya entraron al cuestionario? No, lo que pasa es que yo ya ingresé y ya quiero pasar a la siguiente pregunta, pero no me deja. ¿Ya ingresó al cuestionario? No me sale, mire, ya lo voy a enseñar porque no, me sale error, no sé qué. Mire. Me sale error. Salga de nuevo, salga, vuelve a entrar. Pero ya no. Ya perdí 3 minutos. Ya solo Bueno, les comento igual que en los exámenes va a ser, digamos, obligatorio que la cámara esté habilitada. También en el parcial, en los exámenes parciales, no solo en mi materia, en todas, ¿no? Van a tener que habilitar la cámara.
Bueno, si van ya culminando, hay la opción enviar y terminar todo y enviar, ¿no? Una vez que ya estés en culminando. Profe, una consulta. ¿Podría poner la revisión? Después que terminen, obvio. Profe, disculpe, tengo un problema, no me deja avanzar a la siguiente pregunta. Me está corriendo el tiempo, pero no me deja avanzar. Sí, está un poco lento. El Sí, puntaje, profesor. Sí, el Creo que puntaje. hice bien, pero ahí está que hice mal. sí, es ¿Qué puedo verdad. hacer? O sea, hice bien y tengo una calificación Hice baja en tierra. mal. Profe, ¿cómo puedo hacer con el problema que le indiqué? Que no me deja seguir a la siguiente pregunta. Ingeniero, ¿cuándo sale la revisión? Estática. Sí, o sea, respondí la primera pregunta y de ahí no me deja seguir a la siguiente. Tiene estáticas, me sigue corriendo el tiempo, pero no me deja seguir a la siguiente pregunta. Nada, no me deja. Escucho, dígame. Me salió. Pero es que ya queda poco tiempo, ya queda un minuto y medio. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí recién, ahorita me cogió. Ahorita recién me cogió. Chao. Bueno.